vamos a continuar con el taller sobre cartografía que nos está generosamente impartiendo la doctora Raquel Oroz, y vamos a continuar con la temática de la sesión anterior. Adelante, Raquel. Bueno, gracias, Katy. Hola a todos y todas. Esta vez lo voy a hacer más corto, mi participación, para que después podamos empezar a hablar más bien de lo que les interesa a ustedes. Lo que pasa con estos temas espaciales es que no estamos acostumbrados a partir un análisis a partir desde el lugar y no desde los grupos o desde las cosas o desde las personas. Entonces, no sé, por ejemplo, en el caso que yo les voy a mostrar es a partir de los datos de lo que yo estoy leyendo, o sea, me concentro en poner atención, en subrayar los lugares como prioridad. Y después, ¿qué pasa en esos lugares? ¿Quiénes atraviesan esos lugares? ¿Cómo se transforman esos lugares? Pero digamos que la prioridad es ponerme atención en eso, ¿no? En una lectura, en campo, en donde sea que sea su objeto de estudio. Entonces, más que pensar el tiempo, los actores o otro agente, la pregunta sería ¿dónde sucede lo que a ustedes les interesa, ¿no? ¿Dónde? Y eso cuesta trabajo, no es fácil poner atención en eso. Entonces, pues les voy a dar un ejemplo lo que creo que primero uno tiene que hacer es, solo para retomar algunos apuntes de la vez pasada, era definiendo una escala. Eso va acompañado de definir un sistema, un diseño, es decir, se necesitan ciertos puntos, ciertas líneas y fronteras para pensar en el espacio que queremos representar. Eso es subjetivo, eso lo decide el hacedor del mapa, nadie más. Puede ser un espacio chiquito, un espacio grande, es el que uno quiera, ¿no? Ese es lo primero, para ver qué vamos a vaciar en ese sistema espacial. Yo les voy a dar este ejemplo que a lo largo de un año y lo publiqué. Mi idea era la siguiente. Hay una novela muy famosa del siglo XIX, mexicana, que seguramente todos ustedes la han escuchado, no sé si la han leído, pero se llama Los bandidos de Río Frío, de Manuel Paino. Es una novela de 800 páginas, enorme, es la más grande y la más abarcadora y la más totalizadora, que refleja la vida de la sociedad en el siglo, digamos, terminando la independencia, en los 30 más o menos, porque no se sabe, es ficción, son personajes de ficción, no hay una fecha exacta, pero aunque es ficción, es una novela histórica en donde uno puede suponer más o menos en qué temporalidad pasa la novela. Entonces supongamos que es en los 30, en la época de Santana. Bueno, entonces esta novela es muy ambiciosa porque retrata la vida de muchos tipos de personajes de todas las clases sociales. Como es una novela típicamente realista, que quiere decir que el escritor quiere exponer con la mayor verosimilitud los actores, los tipos sociales, eso es lo que se usaba en esa época, cómo eran sus vidas, ¿no? Entonces, cómo es la realidad antropológica, cómo es la realidad social, cómo es la realidad económica, de todo tipo de dimensiones tiene la novela. Pero entonces yo lo que pensé es que no me importa, no me voy a fijar en, digamos, en
en todas estas características de los personajes, sino en la geografía, porque la geografía también es otro elemento que nos va a hablar de cómo se está transformando los espacios de México en esas décadas, ¿no? Y eso no se había hecho. Se han hecho estudios antropológicos de los personajes, o sociales, o políticos, o económicos, ¿no? Pero no geográficos. Entonces, y eso es difícil, porque yo lo que hacía leyendo la novela es lo mismo que ustedes harían cuando van a campo, como si fuera un escenario, eligen su escenario, en donde los personajes se mueven, ¿no? Se mueven en espacios acomodados, como ustedes lo quieran ordenar, darle ese ordenamiento espacial. Entonces, como es una novela tan grande, yo no podía abarcar, y lo impresionante de esta novela es que los personajes principales, y sobre todo hay muchísimos secundarios, se mueven por toda la República Mexicana, aunque hay lugares en donde pues se repiten mucho, ¿no? Siempre se repiten algunos lugares, son recurrentes, pero otros no. Pero bueno, al final dije, bueno, a ver, yo lo que a mí me interesa es representar cartográficamente dos escalas. Una es solo la Ciudad de México, porque para mí es donde sucede la acción, casi toda la novela, y necesito otro mapa de otra escala, donde también los personajes se mueven fuera de la Ciudad de México, sobre todo en Río Frío, o sea, hacia Puebla, porque ahí es básico, eso le da toda la estructura a la acción. Y otro tercer mapa, ahora sí, toda la idea de nación, porque pues es lo que se busca en el siglo XIX, ¿no? ¿Qué es la nación mexicana? Pues qué es, a partir de qué significado le dan los personajes, entonces ya podemos hablar de la nación. Bueno, entonces ese era mi objetivo. Bueno, entonces les voy a mostrar lo que yo hice. En el primer mapa que les voy a mostrar, lo que hice con la Ciudad de México es, y que viene al caso con lo que les dije la vez pasada, es, primero, mientras que yo leía la novela, subrayaba con un color, digamos, todos los componentes estructurales de la Ciudad de México. ¿Cuáles son los elementos estructurales? Pues básicamente el trazo, cómo es el trazo de la Ciudad de México en ese momento. Bueno, y el novelista todo el tiempo dice cuadrilongos, o sea, básicamente son manzanas de trazo regular. Está de moda todavía lo neoclásico, que es que entre una ciudad sea más regular en sus trazos de manzanas, pues es más civilizada y más afrancesada, lo que quieran. Y la otra estructura fundamental que ordena el espacio, la base del espacio en la Ciudad de México, pues eran los lagos, ¿no? Los lagos, y en este elemento del agua, pues también hay estos elementos que son de movilidad, porque también el agua funciona para que las personas se muevan. Entonces, están los canales, las acequias, y otra movilidad son las calzadas. Eso es lo básico para estructurar mi sistema espacial, ¿no? Entonces, bueno, mejor ya se los muestro qué es lo que hice yo. Me dicen si ahí ven el artículo, ¿sí? Se ve la construcción de geografía cultural. Ajá, de la Ciudad de México en Manuel Paino. Entonces solamente me voy a ir al mapa. Yo lo hice a mano, todo lo hice a mano. Y se lo mandé al técnico, y con el técnico iba y venía hasta que se hizo legible. Entonces, lo malo es que se va a ver un poco chico, pero bueno, a ver si allí lo ven. Bueno, entonces miren, primero esto literalmente fue en un papel, ¿no? Entonces primero dije, la Ciudad de México hizo un círculo, bueno, un óvalo, y entonces dije, bueno, voy a empezar de lo más estructural a lo más particular y vivencial. Estos lugares donde la gente le ha tomado cariño porque va muchas veces a esos lugares. Y eso me lo da, esa información la saco de
los personajes, por donde se están moviendo todo el tiempo. Entonces, primero decidí que mi símbolo, díganme cómo se ven, si no lo hago más grande. A ver, ¿se ve muy chiquitito? Voy a tratarlo de ampliar. Bueno, entonces miren, aquí está mi leyenda, esto es lo importante. Entonces, primero definí una escala. En un papel anoté cuáles van a ser los elementos que estructuran el espacio que yo quiero representar, según los datos que me arrojó la lectura. Entonces, bueno, uno, porque es la base que estructura mi espacio, él le llama en la novela cuadrilongos, que son como el trazo de manzanas en la Ciudad de México. Entonces yo decidí que lo voy a representar con estos 4 cuadritos, ¿no? Con esta como crucecita. Bueno, luego, límite aproximado de la ciudad. Como es una isla, es el centro histórico, pero por todos lados está el agua todavía en el siglo XIX, pues entonces decidí, yo me lo inventé, el símbolo, hice un círculo con líneas, como diciendo, esto es tierra y ya afuera están los lagos. Luego, canales y acequias, pues muy fácil, hice una línea ondulada. Luego, también lo que estructura la Ciudad de México eran las garitas, por donde entraban los mercaderes con los burros, con la comida que traían de las haciendas de Toluca, de los estados que están, o sea, que hoy son la Ciudad de México, pero antes eran las afueras, era el campo, y de esas haciendas traían quesos y crema, lo que sea, y entraban por las garitas y pagaban una alcabala. Bueno, esas garitas marcan para mí, pues, los límites de lo que era la Ciudad de México. Entonces, tengo que representar las garitas y decidí hacerla como si fuera un arco, ¿no? Ahora se las muestro. Luego, las iglesias también estructuraban la Ciudad de México en esa época. ¿Por qué? Porque si hacemos un vuelo de pájaro, hoy ya no vemos tantas iglesias como antes, pero en ese momento cualquier persona que pudiera hacer un sobrevuelo, o sea, dominan las iglesias en la Ciudad de México, dominan. Entonces es un elemento del paisaje cultural que sí estructura para mí la Ciudad de México en ese momento que sucede la novela. Luego, bueno, le hice una cruz, ¿no? Para saber cuáles van a ser. Mi símbolo es una cruz. Luego, otro espacio estructural son 3 plazas, porque ahí pasa casi todo el tiempo la acción de se pelean los personajes o uno mata al otro, lo que sea que suceda, sucede en la Plaza Mayor, en la Plaza El Volador y otra plaza que se llama Mixcalco. Hay muchas más. Esto no es la totalidad, es un mapa subjetivo con los elementos que estructuran la lógica de esa información. Es decir, este mapa no tiene ningún sentido si no lees la novela. O sea, yo lo hice para acompañar y tener una imagen espacial de la novela o, en su defecto, leer el artículo donde explico todo. O sea, un mapa no se puede entender si no va acompañado de una explicación de un texto, además de la leyenda. Bueno, entonces, y luego los pueblos que estaban en la periferia, pues yo decidí hacerlos así, un circulito con líneas, ¿cómo se llaman estas líneas? Líneas discontinuas. Bueno, entonces, eso es como un tipo de elementos base para estructurar el espacio. Entonces yo simplemente los busqué en la realidad. Ay, entonces ahora me voy a achicar tantito. Un minuto. Y espero que ahí lo estén viendo. Tal vez lo vean muy chiquito, pero yo voy a leer la leyenda y ustedes nomás miran el mapa. Entonces, por ejemplo, pues todo lo que es cuadro, pues son, obviamente, pues son las manzanas, ¿no? Luego, el límite aproximado, pues ya aquí lo representé.
Luego, todos los que son estas líneas onduladas son canales de agua. Por ejemplo, la Avenida Juárez era agua, no era, por ahí pasaban canoas todavía. O aquí en la Avenida o Hidalgo, entonces yo le puse Avenida Hidalgo y puse una línea ondulada, ¿no? O por ejemplo aquí, puse una línea ondulada porque lo que hoy es Corregidora, Corregidora está aquí, que también por ahí entraban las chalupas, digamos, a un costado de la Plaza Mayor. Bueno, entonces estas son canales de agua. No son todos, pero son los que yo pude corroborar que sí existían y que también me daba información la lectura, y porque por ahí, por ejemplo, hay un personaje que es una frutera del mercado, trae sus frutas de Chalco y entra a la ciudad por ese canal. Bueno, entonces están moviendo los personajes por esos canales de agua, entonces yo los quise representar, porque son importantes para estructurar la Ciudad de México. Luego, las garitas, entonces yo les puse letras, o sea, es una letra, como son muchas garitas, ¿no? Entonces, hice un símbolo para todas las garitas, acompañado de A, B, C, D, porque son diferentes garitas, aunque todas tienen el mismo símbolo. Entonces, por ejemplo, aquí, hacia donde hoy es Reforma, digamos, donde está el caballito, es la garita A. La garita A es Belén. Luego acá estaba la garita B, es San Cosme. Esta de aquí, la garita C, es aquí y es Peralvillo, que también se llamaba Pulque. Luego hacia acá, que yo creo que ya no lo ven, entonces, bueno, aquí esta garita es la San Lázaro, luego aquí la E es San Antonio Abad, y esta garita es la Viga, o Niño Perdido. Bueno, entonces, esas me ayudan como límites del sistema espacial que yo quiero representar. Dos formas de demarcación de mi territorio. El lago y las garitas. Entonces, por eso son estructurales. Luego, las iglesias. Hay muchísimas iglesias, había cientos de iglesias, pero yo solamente voy a representar en donde van los personajes de la novela. Entonces, solamente son esas las que me importan. Entonces, aquí en la 1, es cruz de iglesia con 1, cruz con 2. Yo le puse números. Entonces dije, a ver, la cruz 1 está aquí, es la de la catedral, ¿no? Aquí está. La cruz 2 es la profesa, aquí está. La cruz 3 es San Francisco. Y la cruz 4 está acá arriba, que es Guadalupe, aquí afuera. Es afuera de la ciudad, en la Basílica de Guadalupe, pero pues se sale, ¿no? Del contorno. Pero son las únicas que me importan porque son donde todos los personajes van todo el tiempo a esas iglesias. No hay otros datos de otras, aunque existan otros. Por eso es un mapa subjetivo. Solo está reflejando lo que yo extraje de los datos que me importan, por dónde se mueven los personajes y luego por qué se mueven ahí. Pero antes de ver por qué se mueven ahí, primero pues ordenar estos elementos. Luego, la plaza, dije, bueno, va a ser un cuadrito la plaza, como con 2 líneas, entonces va a ser plaza A, B y C. Entonces la plaza mayor es el cuadrito doble con A minúscula, porque el otro era A mayúscula. La plaza mayor, luego el volador estaba aquí, que era un mercado, ahí ponían un mercado en esa plaza, y luego el C, que está aquí, es otra plaza importante en la novela, ya. Y luego los pueblos, porque los personajes van a esos pueblos, a veces viven allá o lo que sea, ¿no? Entonces, a ver, voy a ampliar para que los vean. Entonces, los únicos que me importan son San Ángel, Pedregal y Coyoacán. Luego, o sea, a esos lugares se refiere, pero esos quedan fuera de la Ciudad de México,
pero están enlazados porque los personajes a veces hay una pareja que vive allá, aunque siempre viene a trabajar a la Ciudad de México, ¿no? Unos novios, o por ejemplo, en la novela, o hay unas viejitas brujas que van al Pedregal a explorar y agarrar hierbas y bichos para venderlos en el mercado. Entonces, por eso yo tenía que representar dónde está el Pedregal, ¿no? Y luego, otro pueblo importante, ok, y luego aquí como ven, esto, a ver si se ve. Aquí está, este es súper importante porque aquí todo el tiempo está sucediendo que la gente de Chalco, que son personajes importantes de la novela, entonces pongo Chalco y por el agua, con sus chalupas o lo que sea, trajineras, entran a la Ciudad de México por un canal de agua, ¿no? Entonces yo tenía que decir, todo el tiempo están mencionando Iztacalco y Santa Anita, que son estos pueblos que pasan por el lago desde Chalco. Y bueno, nomás para tener de referencia Río Frío, Ameca, y ¿qué dice acá? Ya ni me acuerdo. Bueno, y otro pueblo ahí. Esos son los que me importan. Hay muchos más, no me importan los demás. Ahora sí, esto para mí es lo estructural. Ahora, y yo dividí mi otra categoría espacial, son categorías espaciales, es la vivencial. Y la vivencial, no sé si ya lo ven, dice vivenciales, espacios vivenciales, ahí está. Entonces, y estos espacios adquieren un significado cultural, porque todos lo reconocen, toda la gente, los ricos, los pobres en la novela, y de paso al lector le sirve de referencia actual, el Palacio Nacional. Todo el tiempo se habla de los políticos que salen y salen y entran al Palacio Nacional y deciden el destino de la nación, ¿no? Y los militares salen y entran y hablan y toda la corrupción de la novela sucede y se trama en Palacio Nacional. Entonces es un lugar que habla de que ahí sucede, digamos, parte de todas las vivencias más importantes que van a moldear al país entero. El ayuntamiento, la calle del Empedradillo. Bueno, entonces yo ahora sí pongo, específicamente voy a decir dónde estaba la casa de un señor rico que se llamaba Conde de Saus, un señor rico, que además lo impresionante es que sí existe en vida real, porque yo fui al centro, sí es muy bonito y todavía está la placa. Entonces, un señor rico que tenía minas en Zacatecas, venía a hacer negocios y codearse con la alta sociedad y tenía su casa, su medio palacio, en el mero centro. Entonces, por eso les digo que es una novela que se basa en personajes reales, aunque están ya hechos en ficción, ¿no? Entonces, tengo que decir dónde es la casa de ese conde, tengo que decir dónde es la vecindad de unos pobres, en un barrio, porque esa vecindad pasa un crimen, ¿no? Y un señor se escapa y lo tienen que se escapa un bandido que es un criminal, entonces él ahí hace el crimen en esa vecindad. Luego hay un almacén de una mujer muy importante en la novela que tiene su almacén en el mercado principal de la Ciudad de México. Luego el teatro principal, Alameda, todo mundo pasea en la Alameda. La Acordada era la cárcel, y la cárcel quedaba como ya en el límite de la ciudad. O el hospicio de pobres también en el límite de la ciudad, pero ahí hay un niño, que es muy importante ese niño, ese personaje niño que va a crecer como en el hospicio de pobres. Luego hay barrios, luego hay paseos, es muy importante porque lo que quiere retratar la novela es dónde andan los ricos y dónde se mueven los pobres. Y resulta que comparten los mismos espacios. Entonces todos los ricos van a la catedral, también los pobres. Todos van a pasear a la Alameda, ricos y pobres. Entonces yo no quiero representar a ricos y pobres, yo quiero representar dónde se mueve la gente. Los domingos van a la Alameda. ¿Dónde pasean? Pasean en la Viga,
parece, porque están ahí las chalupas en la viga, pero los ricos andan en las orillitas con su paraguas, muy elegantes, también paseando. Entonces, un paseo para los dos tipos de clases sociales, eso dice la novela, ¿no? Chapultepec, pues no, más bien era como para ricos, pero no me importa, yo nomás estoy, si te interesa saber quiénes paseaban en Chapultepec, pues lee el artículo o lee la novela. Yo solo quiero decir dónde son los lugares de recreación. Bucareli, Chapultepec, La Viga y las cadenas de la catedral. O sea, habían unas cadenas y por ahí la gente se paseaba y muy elegante, ¿no? O sea, era muy elegante ir a la catedral a misa. Bueno, y ahí luego hay un basurero donde viven a veces los pobres, pero queda a las afueras de la ciudad. Y yo solamente me inventé unas referencias adicionales para que el lector se ubique en tiempo real. Entonces yo dije, bueno, no, más bien en tiempo real no. En esa época, que aunque no lo dice el autor, para mí es básico ponerlo para que la gente se ubique. Entonces yo dije, sí tengo que decir dónde estaba el Caballito, dónde estaba Monte de Piedad, dónde estaba la Universidad de México y el Parián, el mercado del Parián y Palacio de Minería. No aparecen, no me dieron esos datos la novela, pero yo pongo referencias adicionales. Entonces, lo llevo a ponerle símbolos. Entonces, les pongo números. Entonces, Palacio Nacional, pues es el 1. Bueno, y así, ¿no? Me voy. El 2 es el ayuntamiento. El 3, Empedradillo. Bueno, pues así. La Alameda hasta acá, es el 8. Junto a la Alameda hasta acá está, bueno, ya no me alcanzo a leer, pero por aquí está la Cordada, el Hospicio de Pobres, etcétera. Entonces, digamos que cuando yo lo que quería hacer es que cuando alguien lea la novela, diga, mira, aquí está la señora, el señor que cuando mata a la esposa y no sé qué, estaban en este pueblo y luego van a la iglesia y entonces se mueven acá y todos iban a la Alameda. Bueno, entonces son como las distancias, las proporciones de un espacio vivencial, cultural de esta gente. Bueno, pues no sé si este ejemplo les sirva y les voy a dar la siguiente escala que yo quise representar. Bueno, entonces, otra forma de yo estructurar el espacio, porque esta vez iba a ser a nivel nacional, como según yo interpreto lo que el autor está diciendo en la novela, es con qué componentes se construye la territorialidad, con qué elementos se construye la territorialidad de la nación. Yo escogí 3, que todo el tiempo son los lugares ejes de la novela, los epicentros. Y son las haciendas, todo sucede en las haciendas o en los ranchos, los caminos, los grandes caminos que conectan, o sea, los caminos real, básicamente el camino real a Veracruz y el camino real hasta Santa Fe. Y por último, las montañas, no todas las montañas, solo las montañas que son importantes para la acción de los personajes. Entonces yo dije, bueno, pues me voy a ir para representar, les voy a enseñar el de las montañas. Entonces, porque es como, digamos, toda la trama de la novela. Hagan de cuenta que el criminal, esta es la Ciudad de México, no me importa, eso yo ahorita, pero lo puse como referencia, puse aquí Ciudad de México. A ver, lo voy a ampliar para que se vea mejor. Entonces, lo que me importa es que cuando la gente sale de la Ciudad de México, bueno, no la gente, los bandidos de Río Frío, por eso se llama la novela, porque todos los criminales prófugos se van a esconder a donde no los alcance la federal. Entonces, pues el mejor lugar es irse a Río Frío, ahí se esconden y ahí hacen toda una organización criminal. Bueno, de eso se trata. Y como de eso se trata toda la trama, entonces yo dije, a ver, alguna vez se menciona en la novela el Monte Tlaloc y el Telapón y los volcanes, el Ixta y el Popo. Lo que me importaba era el paso entre estas grandes montañas, ¿no? Este paso, y ese paso es donde suceden muchísimas cosas de la novela.
pero cómo llegan, sobre todo el principal, ¿no? Entonces escapa de la Ciudad de México, van por Chalco, pero también pasan, muchos capítulos pasan en Texcoco y en Tepetlaostoc. Pero entonces de Chalco, a veces Evaristo, se llama el personaje, se va a Meca, y a veces a Cuautla, pero bueno, son como algunas líneas por donde andan los personajes. Pero lo importante es que yo quería representar el camino donde se esconden los bandidos. Entonces yo decidí hacer esto. Entonces, voy a ampliar la leyenda. Bueno, el bosque de montaña con verdes, ¿no? Con curvas de nivel, que eso yo no lo hice, lo hicieron los técnicos, pero para dar las alturas, y en color verde. Luego, el área de neblina decidí que fuera un cuadrito con puntitos, y aquí está el área de neblina, que es el paso de Río Frío con puntitos. Pero en esta misma área le pongo líneas porque el espacio con líneas es el área de bandidos, de bandidaje, justamente donde es el área de neblina. Luego, esta manchita gris son los pueblos por donde andan los personajes, ¿no? Chalco, Ameca, también por aquí San Martín, Atlisco, bueno. Luego, los caminos por donde andan los personajes, pero lo hice más grueso el camino el camino real a Veracruz, porque por aquí llegan las caravanas que van de Veracruz a la Ciudad de México y los bandidos los asaltan. Entonces este camino es muy importante en la novela. Y ya. Entonces yo decidí hacer el área de Río Frío, solo que puse como referencia la Ciudad de México y otras montañas que no me importan. O sea, la verdad es que no me importan ni los volcanes ni la Sierra de Chichinautzin, es nomás de referencia. Me importa lo que dice mi leyenda, que es esta área, ¿no? Entre los montañas. Ya por último, me fui a una escala ya mayor. En una escala nacional, pues la verdad es que no voy a poner detalles. Esos detalles ya los hice en la Ciudad de México. Solamente quería yo representar cómo la idea de la novela como nación es que los personajes llegan hasta el norte y todos se vuelven a encontrar ahí. Por eso todos se sienten mexicanos, porque son los mismos que viajan a una feria anual que se da en Lagos, anualmente. Entonces lo que yo hice aquí y lo que yo quise es, bueno, pues la Ciudad de México, solamente como referencias los puertos, con un cuadrito negro le puse, y ahora sí lo que me importa es el camino de tierra adentro, que cruzaba por Zacatecas hasta Santa Fe, y el camino real a Veracruz. Son las dos caminos que enlazaban todo el territorio nacional. Y sí son culturales porque esos dos caminos son vivenciales, o sea, ahí van todos a la feria, o es el camino para ir a Veracruz y entran los extranjeros, y se mueve todo el comercio. Esos son los dos grandes caminos que estructuran. Y luego se quejan, todo el tiempo hay quejas en la novela de que los ríos no importa, pero yo lo puse nomás como referencia, pero más bien se quejan, el problema en esas décadas es que los comanches, que son muy bravos, que vienen desde Colorado, de la cuenca del Colorado, que dicen en la novela son bravísimos, eso sí vienen a caballo, a robarse a mujeres, a asaltar las haciendas del norte de México, y incendian haciendas, o sea, era todo un problema, ¿no?, para las haciendas del norte de México. Entonces yo lo que hice es entonces me voy a ir ahora sí a mi mapa. Entonces, a ver, ahí se ve. Entonces la línea roja es los comanches, la comanchería. Entonces, bueno, yo definí desde dónde, todo lo que abarcaban es que es un imperio, todavía en el siglo XIX, y yo sé que llegan hasta Zacatecas.
sé, porque eso me dice la novela. Aquí está la hacienda del rico, conde de Saus, y, y los comanches llegan a asaltar la hacienda. Entonces, estos comanches hasta acá es el límite de la comanchería. Luego, pues esta línea verde es camino de tierra adentro, y yo sé, según la novela, porque ahí van todos a una feria, y todo el camino es una vivencia, o sea, ahí se duermen, ahí asaltan, ahí se encuentran, ahí pasa de todo en el camino, ¿no? Entonces pasa por Zacatecas, por Parral en Chihuahua, hasta Santa Fe y Taos. Bueno, el camino a Veracruz y ya. O sea, para mí lo que enlaza todo el sistema espacial que a mí me interesaba representar, porque yo creo que lo que le importa al escritor es el concepto de nación, que se está inventando apenas, lo que lo enlaza y lo vincula es el camino de tierra adentro. Y con el problema de las fronteras que todavía no se definen, y en parte es porque es insegura la frontera, no hay guardias que protejan, entonces los comanches todo el tiempo asaltan. Entonces, bueno, pues eso es lo que yo hice. Se puede hacer todo lo que uno quiera, solo decirles que esto es subjetivo, y a partir de mis datos yo elegí qué era lo que yo quería representar. Bueno, pues no sé si fue muy rápido, si hay preguntas de esto concreto, o si pudieron pensar en su caso particular, cómo les pueda funcionar, y lo podemos aquí pensar, ¿no? Entre todos. Y pues si hay alguna pregunta específica de lo que presentó, si no, pues vemos los ejemplos. ¿Algún comentario sobre lo del... Es muy interesante eso del río, los bandidos del río. Es muy divertida, la verdad que sí, uno se ríe mucho. Es muy famoso esto, pero nunca lo he leído, pero bueno, no. Yo creo que el tema es el otro, ¿no? De cómo los mapas nos ayudan cómo ayudar al mapa para representar las relaciones. O si no, pues vamos a los ejemplos. Bueno, yo digo la acción porque es un concepto como de la literatura, ¿no? Pero son eso, las relaciones y la movilidad. Bueno, ahí Randy levantó la mano. Sí. Sí, perdón, mi cámara no sé por qué no quiere verse, pero según la tengo activa, sí, a mí me pareció bien interesante. De hecho, justamente la otra vez, bueno, me quedaba muy claro la parte de cómo se iban entretejiendo esto de los espacios, pero ahorita con el ejemplo que diste me pareció muy interesante la escala que hiciste, porque justamente en mi caso yo no puedo pensar solamente en una escala muy local, sino tengo que pensar como a mayores escalas, porque lo que yo quiero ver son justamente cómo se mueven las personas, las mercancías, y cómo se también conglomeran mediante ciertos mercados regionales en cierta zona del estado de Morelos, ¿no? O sea, entonces justamente hablar de mercados o hablar de todas estas líneas de comercialización es hablar también no nada más de un espacio local, por ejemplo, donde se celebra tal vez el mercado semanal, sino estamos hablando de líneas de comercialización que abarcan distintas yo hablo, ¿no? Yo puedo hablar a nivel regional, ¿no? Conglomeran personas que venden a nivel Morelos, pero también vienen personas de otros estados, como por ejemplo, Estado de México, Estado de Guerrero, pero también tienen ligas históricas, y entonces a mí me parece como muy importante, no es todo el Estado de Guerrero, ni todo el Estado de México, sino que existen ciertas poblaciones que hablan o que justamente estas poblaciones tienen relaciones que yo las he rastreado hasta antes de la colonia, ¿no? Entonces, me parece que justamente estas relaciones que ahora siguen y permanecen, se ven reflejadas en ciertos canales de comercialización, como son estos mercados regionales, ¿no? Entonces me parece muy importante, no nada más son los mercados, nosotros podemos hablar de una serie de relaciones que tiene que ver también con otros procesos que se da, por ejemplo, las ferias de Cuaresma, en la zona en donde yo vivo, y que se conglomeran también
personas de estos pueblos. Entonces, cuando tú hiciste este mapa a nivel local, me pareció, el mapeo a nivel local del Distrito Federal, me pareció muy interesante porque también marcaste los pueblos, ¿no? Con los cuales dices, no me interesa otros pueblos, tal vez hasta tienen otros pueblos, pero no me interesa los pueblos que tienen esta relación directa con justamente la acción, ¿no? Entonces me pareció muy interesante y me hizo pensar también que el mapeo entonces, porque no entendía muy bien cómo hacerlo, ¿no? Cómo tejerlo, pero yo creo que se puede tejer muy bien como tú hiciste con este ejemplo que nos presentaste hoy, ¿no? Sí. Entonces, pero aparte yo creo que es muy viable porque estás diciendo mercados y ferias Sí. se pueden, localizar, ¿no? Con una leyenda. Se pueden unir uno con otro con líneas. Y tú dices que, no sé, van para afuera la mercancía o entran, porque hay intercambio. Entonces pueden haber flechas de los que se mueven hacia Morelos, lo que sale de Morelos. Poblaciones donde están esos mercados dentro de las regiones. O sea, todo está georreferenciado, lo que estás diciendo tú, te puede georreferenciar. Entonces, lo veo muy geográfico, ¿no? Entonces, eso sí, suenan que tus categorías son muy espaciales. Se me hace que sí lo tienes claro, ¿no? Sí, yo no entendía, bueno, lo que pasa es que yo no entendía cómo hacerlo, pero me pareció como justamente como la manera en que tú lo hiciste como muy espacial, pero está muy espacial, pero también como tú dices, esta parte no nada más es mostrar el mapeo, sino también es mostrar todo lo que hay detrás de la red, ¿no? Que estás tejiendo a través de ese mapa, ¿no? Uh-huh. Y eso me parece también muy interesante, que tú a lo mejor nos explicaste ahorita el mapa, pero también nos fuiste explicando las relaciones que fueron dando y cómo tejiste los distintos niveles. Aunque son niveles, pareciera muy espaciales, pero también marcaste niveles muy vivenciales, como tú dices, que eso me parece, esa categoría que tú utilizaste, que son las categorías vivenciales, me parece también muy interesante y que se pueden justamente mostrar con la cuestión de cómo se circularon a través de la historia estos productos, ¿no? Me pareció como muy, bueno, en mi caso, ¿no? Que pues se circulan a través de relaciones históricas de pueblos. Sí, entonces, por ejemplo, ahora lo que yo noto es que puedes escoger unas cuantas regiones y ese es tu mapa, las regiones que tú quieres, o si tiene muchos mercados, supongamos, o muchos poblados con mercados, una sola región, pues entonces Ajá. puedes extraer de tu mapa general eso y haces ahora un mapa más local, que es solo del estado X porque está lleno de poblados con ferias y de intercambios con líneas, porque eso, en muchas regiones tal vez se te va a atascar la información, ¿no? Sí. Depende, o sacrificas elementos y entonces tomas varias regiones, ¿no? Pienso. Pero sí suena muy bien. Es que estoy buscando los mapas que no sé qué tanto queremos continuar con los que traté de hacer, que precisamente es de los mercados en Morelos, pero los hizo realmente Rosy con la información, pero no nos salieron tan bien que se salieron en ese artículo de Ah, yo no los he visto. Sí, o sea, los tengo aquí, los puedo pasar rapidito, no sé si tiene caso. Son bastante malos, te vas a reír de mis mapas, o sea, y yo sé que no están muy bien, pero fue algo que tenía que ser rápido. No sé, los pongo para ver un poquito Claro. y luego vemos el ejemplo que tenía Ana Karen, que me pareció bueno para el tema del pan. A ver. Sí, ya está, lo más que me gustaría ampliarlo es viviéndonos. Yo creo que tal vez no puedo ampliarlo. A ver si este archivo me permite. Sí. 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 Ok, entonces, lo que no logramos hacer bueno, también tú y Randy puedes comentar, ¿no? Hay dentro de Morelos varios de estos ciclos. Entonces,
hicimos esto y el problema es que el mapa que usamos de base solo nos permitía trazar carreteras. Entonces, para que nos generara, lo teníamos que hacer como un itinerario por carretera, aunque no importa las carreteras, pero este es el grupo, bueno, el grupo central era este, ¿no? Zacualpan, Amayuca, Jonacatepec, Temuac, nos faltaba algunos otros, pero estos del oriente, pero luego participan a veces estos de Tetela del Volcán y Acapistla para fuentes de los comerciantes. Y luego hay otro ciclo de mercados que incluye Tepoztlán y Tlayacapan con Yacapistla, que es como un ciclo en el norte. Entonces lo que quería demostrar es que hay como eslabones, es un ciclo, pero se ¿cómo se llama? Como que se sobrepone a no sé si esto se entiende, pero es lo que no lo logramos. Pero no tiene una leyenda para yo saber qué quiere decir No, claro, es solo lo que se viene explicando en el texto. El ciclo está conformado por las plazas de Jonacatepec y Zacualpan los días domingo y más recientemente el pueblo de Temuac. O sea, ahí está explicado que formó su propio municipio, inició una plaza el domingo. Lo hice en texto porque no supimos cómo hacerlo y tuvimos prisa, pero quería que hubiera algo de localización. Por eso digo, están muy mal, yo sé. O sea, ahora que cuando lo explicas está claro. Bueno, ese es como ejemplo, considero un ciclo de mercados semanales en Oriente Morelos, conocías pleno, bla, bla, bla. El ciclo está conformado por las plazas entonces ahí trato de explicarlos. Yacapistla tiene un mercado grande el jueves y otro mercado especializado de ganado el lunes, es Yacapistla. Mientras su vecino Tetela del Volcán realiza su mercado los martes. Entonces, estos son los que participan. Pero hay otro ciclo de Tepoztlán y Tlayacapan con otros pueblos, pero que también se articulan, pero con Yacapistla y Tetela, no tanto los de acá. Pero, por ejemplo, los de Temuac, Zacualpan, este grupo se articula con unos que están en Puebla, y también el Estado de México por ese lado. Entonces, luego, en otro mapa, esto era tratar de enseñar mercados del Estado de Puebla que se articulan con Zacualpan. Entonces, Izúcar de Matamoros era uno, que es Zacualpan y este grupo que es aquí, ¿no? Entonces, bueno, y aquí están los que estudió, los que conocen a Chac, ¿no? Tepeaca y Acatzingo. Y bueno, esto salió el de Puebla, lo hicimos para localizar Puebla, pero lo importante es Tehuacán. Y aquí en medio está el volcán. Entonces, no están tan lejos estos, pero está el volcán y por eso no hay caminos. Entonces, parece que está muy circuito, pero habría formas más directas desde Tehuacán para llegar a Matamoros y a Zacualpan. No sé si me explico. O sea, esto fue. Y el otro. ¿Y dónde se representó el volcán para ver que por ahí, pues no? Bueno, por eso te digo, están muy mal. Está representado por la ausencia de caminos. Ajá. No, porque entonces ese volcán define, ¿no? Es más que nada está por aquí. Pero luego es interesante que los de Tehuacán lleguen hasta acá, pero bueno, ese es el problema, ¿no? No los pudimos trabajar muy bien. Obviamente me da pena. Digo, me estoy exhibiendo como alumna de licenciatura que nomás pegó cualquier cosa de internet y... Ahora, y ese es otro que hicimos para otro texto, pero esto fue otro tipo de mapa y esto era para los pueblos de las ferias de Cuaresma, que es lo que mencionó Irandi, que aquí está la feria de Mazatepec. Y son estos puntos amarillos son los que tienen las ferias de Cuaresma. Y luego en estas ferias vienen de estos pueblos, pero no tuvimos opciones bueno, es que esto lo hicimos, o sea, no son pueblos donde hay ferias, por eso los pusimos en azul, para que son los pueblos productores de sal que vienen a vender aquí.
pero estas ferias son ciclos de ferias que se relacionarían también con las regiones de los mercados, porque también Mazatepec es parte de un sistema de mercados, ¿no? Sí, también, justamente es o lo la que región de señalaba. Poniente tiene un ciclo como los Sí, del Oriente, ¿verdad? relacionado con también un ciclo también de una feria de Cuaresma, justamente de toda la región, pero también hay un ciclo de mercados que reúne localmente Ujú. y de manera fuera del estado de Morelos, o Sí, sea, sí, varios ciclos sí. de tianguis más Ajá, aparte de que ese. Entonces, sí, incluyen parte del Estado de México y parte de Guerrero, ¿no? De este lado. Y del lado de Puebla, de este lado del Oriente incluye parte de Puebla y parte del Estado de México también. Y estos son Puebla, los productores de sal que van a Morelos. Y también, ¿no está estudiando Karina unos del norte? ¿No estaba estudiando, o me equivoco, Totolapan o algo así? Sí, también estaba revisando Totolapan y Ajá. justamente toda la relación que tienen con el Estado de México. Que son Que los just, en esa zona del norte que no están aquí. No sé exacto. si Atlatlaucan tal vez es parte de esta región. Incluso es lo que estaba, ahorita que mostrabas tu mapa anterior, podía ver cómo se intersectan pues varios Con, ciclos de mercado, porque lo que Yo ajá, señalabas, también. como un mismo mercado, con estas, ¿no? también forma parte de algunos otros ciclos. Ujú. Sí. Aquí el mapa trae Iztaccíhuatl, lo que no traía era Popo, el Popo, no sé por qué, pero bueno, No, yo tal creo vez que es ese es en el el Popo. otro, ¿no? Que dices en el primero, que tienes un círculo, pero se puede Ajá. yuxtaponer otro círculo que agarra no sé qué mercados del Sí, por sur. ejemplo, en Sí. este Ahí está el agarraría Popo. Ujú. Yecapixtla, Sí. Tetela o Zumba, que está ya en el Estado de México, Ujú. Amecameca, Totolapan y tal vez pueda entrar todavía Atlatlaucan, ¿no? Tlayacapan también. Ujú. Entonces ahí tendríamos otro círculo. Y lo que Sí. decía Erandi, en el poniente también marcar el otro. Ajá. Ahí, por Es ejemplo, de ahorita este que, lado, el poniente hay exacto, otro sería por círculo aquí, allá. donde está exacto, Mazatepec y estos pueblos por ahí. Bueno, esto sí. nomás es, no sé si tiene caso, no quiero usar todo el tiempo, pero es parte de lo que estamos tratando de representar. Este, um, Pero mira, fíjate, a mí me gustó el primero porque es el círculo, ¿no? Y luego hay puntos, que son los ajá, mercados, que están en esa área conectados todos. Y luego habrá otros mercados que coincidan en ese circuito, pero también con otros, se amarren con, y entonces pueden juxtaponer otro círculo de otro color, haz de cuenta. Pero en el último, que también me estaba gustando, pero no están los puntos en el aire, o sea, no, sí, y sobre todo que son circuitos, o sea, que entre ellos están sí, enlazados. Entonces, por ejemplo, que se pusieran unas flechas, algún tipo de línea, ujú, para que visualmente se entienda que unos producen la sal y de esa sal se va hacia este circuito. ujú. Entonces hay una línea que conecta dos puntos y luego todos estos puntos se interconectan porque hay un círculo que entonces significa X, pero entonces líneas, faltan las líneas que vinculen puntos, ¿no? Tal vez, Sí. y entonces ya tengas un sistema, no Y yo sé. creo que el error era que nosotros, o bueno, Rosy me ayudó con eso, buscó mapas de internet y tratamos de hacer caber nuestro material dentro de este mapa en lugar de crear un mapa nuestra a partir de la información que queríamos representar, ¿no? Entonces, por eso las carreteras no son tan relevantes, pero los tuvimos que usar de base porque solo así generábamos los puntos. Como hacer un itinerario, queremos hacer un viaje a estos lugares y nos generó los puntos con las carreteras y luego ir quitando la información que no nos interesaba, pero no era un mapa que construimos como tú dices, empiezas a mano y usas un mapa de base, pero generas tu propio mapa y luego lo digitalizas. Sí, y Sí. entonces yo lo que hacía era calcar sobre ese mapa de carreteras, haz de cuenta, pongo mi Calcar. hoja y ya no van a estar las carreteras, pero sí estoy con las coordenadas correctas. Ajá, sí, 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 sí. Pero tal vez sí es importante las carreteras y tal vez ciertas cuestiones de la naturaleza,
porque justamente algo bien interesante en lo que está señalando ahorita Katy, que dice que no era importante las carreteras, yo creo que sí son medios de comunicación importante, porque justamente algo que yo pienso en el poniente de Morelos es justamente cómo se interconectan y hay historias donde, o sea, nosotros pensamos la carretera federal, pero en realidad existen una serie de caminos que los peregrinos o los vendedores que vienen del Estado de México y de Guerrero han transitado por años, ¿no? Y son carreteras que no es la carretera federal, que conecta tanto al Estado de México como al Estado de Guerrero, ¿no? Conocemos la Alpuyeca Grutas, que es la carretera más famosa, pero no todos esos caminos llevan a las grutas. Hay muchos caminos desde el poniente, como veredas, y que justamente son utilizadas por muchas de estas peregrinaciones y vendedores para bajar, ¿no? Entonces yo creo que podría pensarse en un mapa donde sí se piense en carreteras y tal vez en elementos de la naturaleza, porque justamente son la comunicación o el ciclo de venta de productos tiene que ver justamente con elementos de que son sistemas naturales distintos, ¿no? Tierra caliente, tierra fría, ¿no? Y por ejemplo, tendrían que reflejar las viejas rutas de los arrieros o las viejas rutas a pie, ¿no? Que la gente usaba. Sí, y luego pueden ser que ahora sí hay carreteras contemporáneas o no, ¿no? Porque hay lugares que quedan excluidos de las carreteras modernas, pero las relaciones, o sea, eso de Chile y se entiende mucho mejor cómo Chile llega a Huazulco, ¿no? Chile y San Pablo, Ocotlán con la sal, porque no están tan lejos, aunque por carretera es una vueltota, pero viéndolo en el mapa habría que ver la topografía. Muchos de los vendedores, de hecho, venían caminando en su tiempo. Sí, y por eso caminos... venían caminando en animal, ¿no? Sí. Ajá. Ahora, o tomaban el tren, también habría que incluir el tren, porque eso también era bien importante. El tren de Guerrero y de Puebla, y los que iban a la Ciudad de México, y las viejas vías de ferrocarril. O sea, eso podría ser un mapa, ¿verdad? De rutas de... Pero, por ejemplo, sí estoy de acuerdo que no se necesita un mapa de carreteras, más bien me importa el camino pero y entonces lo trazo en verde, por decirles una línea ondulada verde. Pero hay un tramo de esa línea verde que además es carretera actual. Bueno, al lado, o sea, se puede, entonces, el chiste es marcarlo con otro símbolo. Entonces, hay un pedacito que tiene una línea azul y entonces tú dices, línea azul es igual a carretera actual. Pero entonces, esta es la línea que me importa, pero para que tú ubiques, el que lo está viendo, un pedacito si es carretera y otro pedacito en rojo es ferrocarril. El chiste es que corresponda el color y el símbolo, la información con lo que estoy viendo. Pero no necesito una base de carreteras, eso no nos importa, ¿no? Y aparte es poner información que nomás hace ruido. Es lo que sentí del otro mapa. Pero sí, el chiste es, la realidad es que estas personas están ahí. Entonces, ¿por qué están ahí? ¿Cómo llegaron a estar ahí? O sea, ¿cuál es la explicación de su presencia en este lugar? Y entonces luego tienes que ir a cuestiones históricas o como eso, pues que los bandidos se escondan donde está la neblina. Claro, es un excelente lugar, ¿no? Donde hay neblina te escondes para hacer emboscadas, para escaparte, para esconder tu botín. O sea, es muy, muy, muy interesante esto, ¿no? Bien observado el paisaje. Pero entonces está muy bien asociar lo que estabas diciendo, asociar esos caminos ya hechos por los procesos históricos que se han ido transformando y que luego son carreteras, pero también asociados a elementos de la naturaleza, ¿no? Entonces, sí, pues por ahí no es el camino, pues está la montaña, o ahí hay un río que limita una región de otra. O sea, ríos y montañas pues son básicas, ¿no? También representar. Porque estructuran las líneas. Bueno, no sé si quieren pasar a otro ejemplo, tal vez, ¿no? No sé si Ana Karen trae una por el tema del pan, que es el otro tema. Pensando en el tiempo, ¿no? Que no
O no sé qué El piensan. pan, porque ese es el que está difícil. A ver, vamos a entrarle a lo de Sí, ese. Sí, está yo bien. siento que los mercados es más obvio. Ajá. Sí, el Bueno, pan no se me... Adelante. yo no traigo como tal un ejercicio físico, más bien pues quería como explicarles un poco la metodología que a mí me ha servido para ir identificando. Y bueno, a diferencia de lo que nos propone la doctora Raquel, yo no empecé como a ver espacios, sino más bien me fui a lo que veía preguntándole a las personas que vendían el pan, pero también con las personas que consumían este pan en diferentes ámbitos de su vida, tanto cotidiana. Perdón, creo que me sacó la aplicación, no sé qué pasó ahí. Pero bueno, les comentaba que a diferencia de lo que nos había propuesto la doctora Raquel de pensar en espacios donde sucede lo que nos interesa, como primer punto, yo llegué a esto después de registro etnográfico, de preguntas, tanto a personas que producían y vendían el pan, como a personas que lo consumen en el ámbito pues, ritual y comunitario y de su día a día, cotidiano. Entonces, pues, principalmente mi temática es tratar de identificar la producción de pan de horno de leña y su vinculación a antiguos centros comerciales. A lo que llegué a este punto, creo que puedo compartir pantalla. ¿Me dicen sí? ¿La ven? Pues si quieres intentar, sí. Es a medio okay. Arriba. Ah, ya. ¿Pueden verlo? Sí. Sí, sí se ve. Bueno, este fue como un primer ejercicio que hice en la licenciatura, hablando de ello. Y bueno, la idea era justo ver qué es lo que yo había identificado como espacios donde la gente obtenía sus alimentos. Y también pues hablando con ellos empecé a encontrar como espacios importantes donde ellos obtenían insumos que no podían comprar o que preferían no comprar. No sé si lo están viendo, ya me volvió a sacar. Sí, sí se ve. Okay. Y bueno, aquí pues están las milpas obviamente, y estos espacios donde puse el maguey, aquí, acá y acá, era donde tenía mejor cualidad porque estaban como en espacios más secos y entonces se consideraba que el pulque tenía como una mejor calidad para el consumo antes que para la venta. Entonces bueno, este fue como un primer ejercicio que a mí me ayudó como a verlo, pues visualizar como los centros importantes. Ya después de esto también utilicé como algunos ejercicios de mis interlocutores, principalmente niños, que me empezaron a hablar como de espacios particulares, en este caso la milpa y algunos elementos que pues a ellos les facilitaba darme a entender a mí dónde encontraban alimentos que eran de su gusto y de su grado. Entonces, platicando de todo esto, pues ya pude como que ir alimentando más la ubicación de estos espacios y esto traspolándolo a mi interés por la producción de pan, que hay como de dos tipos que quiero como destacar y que eso serían parte de los subtítulos o las subcategorías como se había mencionado en la clase anterior, pues tiene que ver con el pan de burro y el pan tipo virote. Entonces son dos tipos de pan salado principalmente, que no tienen levaduras y que bueno, se producen en la región, pero también se consumen ahí. Entonces lo que quiero destacar aquí son, primero, el centro de San Felipe, como el lugar donde donde se vende la mayoría de estos tipos de panes y que vienen de diferentes centros. Entonces en San Felipe encuentro importancia para Pueblo Nuevo, que es una localidad dentro del mismo municipio. También encuentro un lugar cercano a Tlacomulco, que sería el municipio vecino, y también encuentro pues la importancia del Oro y Tlalpujahua. El Oro y Tlalpujahua fueron como dos centros comerciales de bastante peso, seguidos de Ixtlahuaca para la región desde pues tiempo atrás, ¿no? Entonces aquí es bien interesante cómo estos espacios siguen, aunque ya no son centros de comercio tan importantes, porque con la construcción de carreteras desde el siglo pasado, pues ellos pueden acceder a otros lugares, ¿no? Toluca, Ciudad de México, e incluso San Felipe está pasando por un proceso de turistificación
y urbanización, pues que les permite encontrar estos alimentos más cerca. Sin embargo, estos espacios se siguen manteniendo en producción y venta de estos dos tipos de panes que les decía. Y bueno, las categorías que encuentro que son importantes para ellos, pues primero son los ingredientes, después las formas, que serían las dos formas que les mencionaba, el pan de burro, que es como un pan, una base de pan redonda, que puede ser lisa o puede tener incluso algunas formas zoomorfas, y el otro que es como un virote y que también por su ubicación espacial, geográfica, tiene diferentes dimensiones, ¿no? Vamos, desde el oro es un panecito así chiquito, que tendrá de tamaño, no sé si les dé una idea, 15 centímetros a lo mucho. Y sin embargo, ya si es más cercano a Pueblo Nuevo, estamos hablando como de un pan de unos 20 centímetros por unos 8, más o menos, de altura. Y bueno, eso sería como de las formas. Y en el uso, pues aquí obviamente ya son como intereses superantropológicos que van desde ceremonias religiosas y de ciclo de vida y también de ciclo ritual y festivo. Entonces, pues finalmente comparto con lo que decía la doctora Katy del principio sobre cuál es el fin, ¿no? Producir para el consumo de la familia. Eso se da principalmente en Pueblo Nuevo, que se hace para los dos fines, ¿no? Se produce para que la gente de la casa consuma, pero también para venderlo a las personas que llegan por él, y al contrario de todos los demás centros en los que se produce para la venta, ¿no? Ese sería como su principal interés. Y bueno, yo no traigo como un mapa tal cual, pero lo que sí identifiqué o puedo identificar ahorita es que pues mi primera escala es el municipio o los límites municipales de San Felipe del Progreso. Una segunda escala podría identificarse en lo que es la región Mazahua, que incluye a los municipios del Estado de México, y en una tercera escala ya entrarían los municipios de toda la región Mazahua, que va desde el Estado de México a Michoacán. Y de momento son como estos elementos. Igual es mucha información, pues, pero lo que les quería compartir es esto, cómo llego yo a identificar estos espacios que tienen, obviamente, en espacios diferentes de la historia, puntos de conexión que tienen que ver con los que nos preguntaba al principio, ¿no? ¿Cuáles son las líneas que los unen? Pues primero el ferrocarril, luego carreteras comerciales, bueno, carreteras en general, y pues eso sería de mi parte. Yo comento, no sé qué comentarte. O sea, por ejemplo, porque o sea, tú tienes ingredientes, formas y uso. Eso hay que asociarlo a lugares, a espacios, porque eso es lo que se tiene que representar. O sea, representar esto que te interesa, pero sucede en algún lugar, ¿no? Entonces tú dices, bueno, tienes esas escalas. Por decir, o sea, lo que yo veo complicado, a menos que si no los expliques, es, hay panes con ingredientes diferentes. Entonces, por ejemplo, yo no sé si quieres darme un ejemplo, uno tiene huevo y otro no, por decirte. Entonces, no sé, o tú dime, ¿cómo harías una clasificación de panes según sus ingredientes? ¿Serían tres panes diferentes o 4 o sea, solamente para practicar? Tres, haz de cuenta. Y cada uno tiene diferentes ingredientes, ¿no? Entonces, haz de cuenta, dibujas un panecito y ese panecito tiene 3 diferentes representaciones, A, B, C, o café, verde y rojo, lo que sea. Y entonces tú vas a explicar, en algún lugar de tu texto vas a explicar, uno tiene huevo, otro tiene pasitas y otro tiene no sé qué. Bueno, entonces mi pregunta es, ¿cómo asocias esos 3 panes de diferentes ingredientes? ¿Cómo los colocas en un espacio según tu consumo, según su producción, o para después hilarlo con las otras categorías que tienes? O sea, ¿cómo los aterrizas en espacios, esos 3 tipos de panes? ¿En dónde se producen? ¿En dónde se consumen? ¿O de dónde vienen los ingredientes? No sé. Sí, bueno, principalmente les señalaba que son 3.
Los tres son salados, pero pues unos sin levadura, el siguiente sería con levadura y un tercero con pulque, ¿no? Esos pues esos serían como los tres panes. Luego, los puntos que me permiten señalar los espacios son porque precisamente en el municipio de San Felipe del Progreso tenía una producción de pulque bastante considerable e importante que llegaba a toda la región. Y el tercer punto que me permitiría vincularlo son los puntos de venta en San Felipe del Progreso Centro, porque si bien estos productos se comercializan en los puntos que ya les hablé, todos llegan a San Felipe Centro y ahí las personas del lugar los compran para consumo, para usos rituales y cotidianos. Entonces eso sí, sí. Y sí, o sea, ¿dónde se produce ese pan de pulque? Haz de cuenta, hacia dónde se mueve, de dónde sale y hacia dónde se mueve, ¿no? Uh-huh. Y los otros dos. Los dos de sal, bueno, también hay como un elemento de la infraestructura que creo que había señalado, es que igual en el centro de San Felipe está la ex hacienda de Tepetitlán, donde desde el año, ahorita no recuerdo bien cuál es, pero tenía un molino de trigo, con la utilización de la infraestructura hidráulica de la presa de Tepetitlán, que da lugar a la hacienda. Entonces, de ahí era como el principal punto en donde lugares como El Oro, la Alpujarra, compraban harina de trigo para la producción de pan. Y estos, pues, les digo, difieren los tamaños. Esto me podría identificarlo en un mapa claramente. Los del Oro son más pequeños, los de Alpujarra un poquito más grandes y los de San Felipe Centro son un poco más grandes todavía, ¿no? Entonces, pues también esos sí, tamaños ayudarían a identificarse en el mapa. Y bueno, aquí tiene que ver también el elemento de la levadura. Ese todavía no lo tengo tan claro, para ser realista, ¿no? He identificado, pues sobre todo que los que tienen levadura son espacios con una urbanización más fuerte. Pero sí, eso es como una hipótesis, ¿no? De momento. Bueno. Uh-huh. O sea, está muy bien porque entonces ya estás asociando cada tipo de pan a un lugar de producción y a distribución, haz de cuenta, ¿no? Entonces, lo malo es que si coinciden, supongamos que se me ocurre, lo estoy tratando de visualizar, si coinciden en un mismo espacio, también se te puede sobreponer la información. O sea, la cosa es probar, ¿no? Cuando y ver cómo se ve, si se ve agradable a la vista o decir no, de plano, va a tener que ser un mapa dedicado al pan de pulque, otro al de o aquí sí me caben los dos porque se mueven hacia diferentes lados y no se me encima la información, porque entonces los tres, no sé, quizás están en la misma área y se complique visualmente, eso habría que practicarlo. Pero ahora, en ese mismo mapa, meterle formas y uso, a mí me suena como mucha información para un solo mapa. No lo sé, habría que practicar, ¿no? Pero entonces se me ocurre eso, que si tienes por lo pronto estas tres categorías, hagas un mapa con uno. Y ves si le cabe ahora meterle ese mismo mapa, ahora lo de las formas. Y no se sobrepalman mucho. Y luego los usos, los caminos y los lugares donde están las ferias o lo que sea, ¿no? Tal vez ese se tenga que mostrar en otro, quizá. Me parece que una manera de solucionarlo podría ser 2 mapas. El primero con la forma redonda que les decía y el segundo con la forma ¿cómo se llama? De virote. Y bueno, ahí en el de virote irían los dos, el que lleva levadura y el que no lleva levadura. Ese visualmente creo que iría bien porque se contrastaría donde que se está utilizando un ingrediente nuevo, aun cuando la forma es la misma. Creo que de momento sería. Ahora, si se enciman o coinciden, esto tal vez no se da cuenta uno hasta hacer los mapas. También puede ser significativo, ¿no? Que cierto tamaño con cierto ingrediente coincide con
no sé, presencia del ferrocarril o presencia de un tipo de harina, o no sé, un tipo de clima. La levadura requiere un cierto tipo de clima o no sé. Pero eso no se sabría hasta jugar con los datos y la organización espacial, ¿verdad? O sea, sería ya como un ejercicio anterior a elaborar mapas para publicar, sería para organizar los datos. ¿Sabes Pero qué? Y antes de poner todos esos datos, ¿te interesa asociarlo con qué? Para tener de base algo. ¿Con qué? ¿Te interesa asociarlo con carreteras o con paisajes de montaña? O sea, ¿con qué? ¿Con río? ¿Con ciudad? Centros de distribución de comercial a los que mis interlocutores tienen referencia para su consumo de alimentos, desde finales de los 50 y hasta ahorita. Pero podrías agregar uno o dos elementos topográficos, o sea, de naturales, no culturales. Porque entonces a ti te va a salpicar resultados, ¿no? Creo que es lo que está diciendo Katy. Ah, mira, en mi mapa lo que me muestra es que aquí se concentran lo que no sé, mercados de este pan, y justo es la región donde hay ríos, o justo coincide con la región en donde hay algo. Y eso te lo va a brincar el mapa. Entonces pensar claro, esos son los elementos que te interesen asociar, ¿no? Para que en el mapa a la hora de poner vas a ver, en un lugar se concentra mucho, ¿por qué? Y acá nada, o aquí sí, o aquí se sobreponen, y coincide con qué otros elementos puedes tener de base, ¿no? Por eso en un mapa hay como muchas capas, ¿no? De información. Y sí, se pueden sobreponer hasta un cierto punto que se entiendan, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, eso tengo que pensarlo más, pero de inicio sería el agua. El agua es el factor que posibilita tanto por la producción de trigo, la necesaria para la producción de trigo, pero también para su procesamiento y es un ingrediente clave. Creo que por ahí va. Uh-huh. ¿Y pulque? El pulque no se necesita agua, al contrario son tierras secas para que tenga mayor cualidades y una altura que tiene, por ejemplo, San Felipe, a diferencia de los otros espacios donde les digo que son más altos y tienden a ser más húmedos. Entonces, por ejemplo, eso es bien importante lo que estás diciendo, o sea, ¿cómo representarías espacios secos y húmedos o alturas? Porque eso es lo que te va a arrojar información y asociar información, ¿no? Y entonces puedes hacer eso, tu maguey, no sé qué, o agua y un símbolo de algo de agua, no sé, de río, lo que sea. Y entonces vas a contrastar dos ecosistemas, por ejemplo, o alturas, o eso es asociar como elementos naturales con los culturales. Muy bien, muchas gracias. Las ideas no faltan, ahora es el trabajo. sí. A ver, ¿alguien más? El tema de pan. Otro tema. A ver, es algo muy sencillo. En el pueblo donde he trabajado la mayor parte del tiempo, es un pueblo, se llama Santiago Zapotitlán, y obviamente pues tengo el mapa, ¿no? De lo que he estudiado del pan, lo que me hace pensar en que podría ser útil en la espacialidad es que hay dos tipos de producción de pan. La producción que se hace en las casas y la producción que tienen hornos en las casas, que son ya muy pocos, y lugares especiales donde tienen lugares que son como panaderías que no son las panaderías del barrio, sino que son lugares especiales donde se cocina, donde se hacen a destajo el pan, y eso sí hay varios, pero cada vez se van perdiendo más los hornos de casa,
y van aumentando los lugares donde se rentan las personas para hacer el pan o permiten que vayan a ese lugar a hacer las propias personas del lugar su pan. Esas serían dos dimensiones que podríamos representar en el espacio del pueblo. Lugares donde hay, no creo que sean tantas, porque si estamos pensando en casas en un área urbana, se puede decir, bueno, se van a hacer unos puntos impresionantes porque son muchísimas. No, al contrario, son pocas las casas donde todavía están los hornos, pero han aumentado, que tampoco sería desproporcionado según mi información, los lugares que se rentan para que la gente haga su pan o que ellos por kilo venden el pan tradicional con la receta del lugar. Esas serían dos dimensiones que yo podría explicar en un mapa. Ahora bien, la pregunta, no sé si en esa misma mapa o en otro, que tal vez sí se podría en el mismo, ubicar las panaderías del lugar, del pueblo de Santiago Zapotitlán, las panaderías normales, las que están como son pueblos que están en la ciudad, pues en un pueblo que habrá 7 panaderías, no máximo, que se puedan ubicar en el lugar, y dentro del pueblo en sí no hay centros comerciales, pero en la avenida Tláhuac sí hay centros comerciales. Entonces ubicar un par de centros comerciales, las panaderías de barrio y los hornos de casa y los lugares donde se rentan para hacer pan. Esas 4 cosas las quisiera yo tal vez representar para ver la dinámica que está tomando estos panes. Perdón, olvidé decir que es para Días de Muertos. Son los panes especiales con una receta especial para Días de Muertos. Eso lo O sea, obvié. en el centro comercial se vende, en esos centros comerciales se vende el pan. Sí, No se hace. son ahorreras, son esos, pero están un poquitito, no están dentro del pueblo, están a las orillas. Ah. Sí, o sea, yo creo que entonces creo que lo que estás diciendo es que hay dos tipos de espacios donde se hace el Sí, pan. Y hay 2 tipos de espacios donde se vende el pan, sí, ¿no? Entonces, sí. unos son Bueno, panaderías y otros centros comerciales. también en las panaderías de barrio los hacen, pero no es con la receta especial del pueblo. ¿Sí me Ajá, entiendes? ok. Son panes que hacen como hacen las conchas, como hacen Sí, sí, los sí, sí. cuernos, y esos son unas pocas panaderías que funcionan para todo el año, y también hacen pan de muerto, pero la gente prefiere el pan con la receta del pueblo, Sí, y sí, por sí, eso existen hornos en casa sí. y estos lugares donde solamente trabajan los días antes de Día de Muertos para que la gente prepare ahí su pan o se los vendan por kilo y ellos llevan sus ingredientes. Ujú. O sea, si lo pones en un esquema está fácil porque es este tipo de pan únicamente del que yo estoy, que voy a representar, que es para Día de Muertos y que es con estos ingredientes, no estoy hablando de otros panes, solo de Ujú. hay yo detecto que hay 2 espacialidades donde se hace y 2 espacios donde se vende. Entonces, de los que se hace, los lugares hay 2 lugares donde se cocina. Entonces, esos 2 lugares van a ser cuadritos cuadrados, pero uno azul y uno verde, para diferenciarlos, pero los 2 son cuadrados y el cuadrado significa que se produce. Y luego aquí 2 círculos, uno azul y otro amarillo, pero los 2 círculos estamos hablando de 2 lugares donde se vende y entonces se localizan. Lo que yo creo que falta ahí es referencias del espacio, estructurales. Es decir, este es un espacio urbano, por Sí, decirte, o hay sí, un parque, pero hay qué.
para que, Pues hace de cuenta que es como una colonia popular porque ellos han perdido prácticamente todo su espacio de agricultura, pero sí, siguen las tradiciones muy fuertes. Entonces, pues hay todo tipo de puntos de referencia, la sí. iglesia, ¿cómo se llama? La coordinación territorial, que es donde está el gobierno del pueblo. También hay colonias, está dividido en colonias porque es bastante grande. Entonces, esos son Esos los... son datos, es que esos son datos de primera nivel, estructurales, para que entonces sepa yo dónde estoy navegando, ¿no? Ah, bueno, entonces en este espacio hay una iglesia principal y hay ¿cómo se llama? Hay 4 grandes colonias, por decirte, hay una plaza y hay un parque. Ah, Ujú. bueno, y entonces ya sé, todos los círculos rojos están asociados a donde está el parque. Y estas áreas que se repiten mucho los cuadrados, los cuadritos azules, que son las casas, la mayoría están en esta colonia. Y entonces eso te arrojó eso es lo que te da la información, el mapa. Ah, mira, resulta que el 90% de tus cuadritos azules, que son las casas donde se hace el pan, se concentran en esta colonia. Pero para eso tienes que definir la base estructural de tu mapa. Van a ser, esto tú lo estás diciendo, colonias. Entonces, te das de cuenta, puedes decir, estos puntos intermitentes quiere decir colonias. Entonces vas a hacer 5 grandes colonias y haces tus... Luego, iglesia, parque, lo que no sé qué, lo que sea. Lo que crees que es importante para la gente, para ubicarse ahí. Y Barrios, entonces, son barrios. barrios, ¿no? Entonces, barrios. Y entonces ahora sí, sobre esos datos base, ya pones tus resultados. Y ahora sí ya se empalman y vamos viendo sobre ese espacio urbano dónde están las panaderías. Sí, aquí ¿Dónde están? con lo que me Asociados a estás, qué. con lo que me estás diciendo, hasta me surge una hipótesis de que entre más cerca del centro se van a encontrar más puntos donde se elabora el pan. Eso te iba. Por lo que he visto, claro que no lo puedo afirmar hasta que no lo hagan, ¿no? Y en el mapa se van a ver ahí tus circulitos concentrados en el centro, ¿no? Sí, exacto, es lo más probable. Eso, exacto. Así está Gracias, bien, muy bien. gracias Raquel. Y puede ser interesante localizar el pan de Horrera y de no sé qué mercados, digo, panaderías muy comerciales que tal vez la gente compra ahí para otro de vez en cuando, o la gente que es no originario de ahí, sino que hay gente que llega de los conjuntos habitacionales que ahí se compran, pero nunca usarían estas panaderías de pan tradicional, que eso se concentraría donde estaban las familias originarias, ¿no? O las Sí, zonas de exacto, habitación más antigua. Ujú. exactamente. Eso es Sí muy se puede. interesante, muy Sí, eso se interesante. puede hacer porque la gente sí es capaz de ir a comprar un pan a Aurrera, por decir, Sí, para comer en un día de la semana, pero jamás lo pondrían en un altar de Exacto. muertos. Entonces, por decir, bueno, aquí está la Aurrera, hay 2 centros comerciales y ahí se compra pan, pero no jamás el pan que se hace para Día de Muertos se ubica en, como tú me dices, en donde los puntos se concentran. Entonces está muy bien poner Aurrera, pero resulta que para tu tipo de pan de solo de muertos no aparece nada de tus símbolos, donde está Aurrera. O sea, ahí no, pero sí lo tienes como georreferencia, Sí, 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 ¿no? sí, sí, Entonces, Aurrera sí es importante porque tal vez en tu texto digas, pues sí, claro que todo el mundo va a comprar pan a Aurrera semanalmente, pero en mi mapa del pan de muerto no pinta, ¿no? Pero ahí claro. está la Lo digo en referencia. el texto, claro, sí, Se explica en el texto, pero se pone la referencia. sí, Exacto, aunque no nos importe, te da una referencia, ¿no? sí, también, porque como está a las orillas, nada más se puede poner en un punto y ya, ¿no?
Sí. como referencia nada más y explicando que la gente compra ahí, bueno, porque está cerca, ¿no? Sí, pero en tu mapa no cobró relevancia. No, Pero está no, ahí no, para que no. vean que no cobra relevancia este tipo de pan en ese lugar, no en Exacto, otros lugares, sí. así es. Sí, Gracias, Raquel. bueno, muy bien. Algunos, algún otro ejemplo de Yo nada más tenía la duda de, por ejemplo, en el mapa este que nos pusiste de Manuel, de los bandidos de Río Frío, el primero donde sale el centro y donde están las entradas de los productos y todo este asunto. Ahí nada más tengo una duda. Por ejemplo, se menciona en la novela pues a la villa, ¿no? Donde está la basílica ahora, y creo que era San Ángel. Y digamos ahí qué tan importante es en este mapa no conserva como la proporción, ¿no? De distancia, pues, ¿no? O sea, son como referencias que aparecen ahí que están fuera de esa demarcación que hiciste, pero no están como a una escala, por decirlo así. Entonces, mi duda es qué tan importante es este asunto de conservarlo o no importa porque salía como de la demarcación que te importaba más, o cómo se maneja esto. Ay, qué buena pregunta. Déjame pienso. Está muy buena tu pregunta. Este, no me importa, porque si no, lo hubiera indicado. Es decir, aunque San Ángel es relevante, porque ahí viven unas personas que van y vienen al centro, todo el tiempo van y vienen. O sea, imagínense, en San Ángel hay tantas manzanas y caen de los árboles manzanas y peras, estos las agarran y se las llevan a vender al centro. Estos novios pobres, que en San Ángel ahí se duerme por ahí, pero eso sí, hay muchas frutas. Y entonces sí tengo que poner San Ángel, no me importa la distancia, o sea, ahí sí no me importa. No me importa, solamente me importa la relación que hay, la distribución de los lugares, la relación de los lugares, para que cuando tú leas la historia, sepas cuáles son los lugares con valor significativo para los personajes. Eso es todo. Entonces, porque, ahora, supongamos que sí me importa, sí me interesa cuánto es en kilómetros el camino real de México a Veracruz en ese periodo de esa acción, ¿no? O sí me importa de San Ángel, cuánto se hacía de la ciudad del centro a San Ángel, cuántos kilómetros hay. Supongamos que sí me importa, entonces yo tendría que hacer una escala, ¿cómo le llaman eso, no? O sea, una equivalencia. Que entonces por cada línea discontinua que yo marque, es 1 kilómetro. Y entonces pones también en tu leyenda, cada línea es igual a 1 kilómetro. Y entonces yo pongo 10 líneas, pues son 10 kilómetros. Distancia entre México y San Ángel. Si eso es un dato importante para mí, lo represento. Si no es un dato, la verdad, no. Ajá, entonces ese es lo bonito, que estamos plasmando solo muy subjetivamente lo que tú quieres representar, ¿no? Pero sí hubiera podido ser que me importe la distancia, y entonces tengo que representar esa distancia simbólica, con una proporción simbólica, y hacer la equivalencia, ¿no? Ok, Yo gracias. tengo una pregunta muy cercana a lo que está comentando Víctor. Para el trabajo que estoy haciendo, estoy elaborando unas cartografías. Y bueno, la región comprende toda América Latina, desde México hasta Chile. Pero realmente lo que me interesa ocurre en México, Colombia y Chile. Entonces lo que yo quiero retratar son unas redes de relaciones que se van estableciendo entre diferentes colectivos que habitan en estos 3 países.
pero al momento de diagramar estas relaciones empiezan a haber problemas con la escala, en el sentido en que hay algunos colectivos que están muy cerca geográficamente. Un ejemplo, yo necesito conectar en un mismo mapa un colectivo que está relacionado, un colectivo de Ciudad de México, que está relacionado con, no sé, otros 3 colectivos en Ciudad de México, con un colectivo en Ciudad Juárez y con un colectivo en Santiago de Chile, ¿no? Sí. Entonces, allí la escala se me ha vuelto complicada de manejar, porque si manejo la escala grande, se me pierde la pequeña. Y si manejo la pequeña, no me quedaría un mapa inmensamente grande para llegar pues hasta, para abarcar todo el territorio, ¿no? Entonces, pues en esas estoy, explorando cómo marcar, cómo poder combinar de alguna manera, poder dar cuenta de estos 2 niveles en un mismo mapa, porque como el centro del mapa son las redes, me parece que si las rompo no me deja ver lo que yo quiero plantear. No sé si me hago Pero entender. depende qué te interesa, te voy a hacer la pregunta para ver qué es lo que te interesa representar. Las líneas que unen los colectivos en una misma país, o lo que te está interesando es los colectivos que tienen no sé qué cosa en común en las 3 países. ¿Cuál de las dos o las dos te está interesando? Las 2, porque Entonces justamente... son mapas. ¿Cómo? Entonces son 2 mapas. Digo, a menos que todo te vaya a caber en uno, pero yo creo que son dos preguntas que te estás haciendo. Luego ya verás si todo te cabe en uno, pero son 2 preguntas de tu interés. En una, a fuerza tienes que tener, porque es tu sistema, es tu diseño incluye México, Colombia y Chile. Entonces, a fuerza en un mapa tiene que estar marcados esos 3 países. Entonces el colectivo X, el colectivo Y y el colectivo Z. El colectivo X, que es con verde, o es un triangulito, entonces pones 4 triangulitos verdes en donde estén. No importa si están en Chile, en Colombia o en México, pero tienen algo en común y eso es lo que a ti te interesa. Entonces, eso es una escala. Ahora, la otra es que estás haciendo como un zoom de cerquita, te estás metiendo a una sola, no sé si es país o región o qué es, y entonces ahí todos los colectivos que se vinculan, pero lo que me importa son la cantidad de colectivos en esta área. Esa es otra información. O sea, haciéndote las preguntas de tu interés, puedes ordenar las escalas y los elementos para cada mapa. El chiste es hacerte la pregunta de tu interés, y aquí pues si son 2, separa tus 2 informaciones, y a ver si te salen 2 mapas distintos, uno a nivel Latinoamérica y uno más 3 particulares, haz de cuenta. Porque sí, tienes que marcar muy chiquito esos colectivos, ¿no? Una pregunta, ¿puede ser una mapa discontinua? Porque no está dando información sobre Centroamérica, por ejemplo, o sobre Perú, sino que es Colombia, claro. Chile. Entonces no tiene que incluir, no sé cómo manejaría las escalas para... O sea, no nos interesa todo lo que está en medio, ¿no? Sino los 3, estos 3. Sí, porque la verdad Perú no me interesa, a menos que tú quieras ponerlo como referencia para que la gente se ubique, pero la verdad es que ese no es tu tema. No es tu tema. Si quieres ponerlo, son como referencias extras, pero no. Entre más limpio, yo creo, dependiendo, ya tú le puedes luego poner, ay, bueno, y por cierto, aquí está el Amazonas, pero pues eso ya, si quieres de adorno y al final, pero, porque si no se pueden encimar muchas cosas, ¿no? Entonces, primero, quita lo que no te interesa, para ver qué tan cargado va a estar el mapa, ¿no?
Ahora, lo que sí es que, ¿con qué está asociado estos colectivos? ¿Con qué? Con las capitales, con donde hay recursos, o sea, no, como, no sé, no lo que sea. Para que también, acuérdense, se necesita ciertos elementos de base estructurales con qué asociar esos puntos significantes. ¿Sería por Sí, porque, migrantes? ¿Grupos de migración que migraron o...? pues sí, hay unas dinámicas de migración allí, pero bueno, justamente lo que estaba pensando era hacer estos mapas discontinuos y de alguna manera y respetar las escalas y como juntarlos para dar como esta relación para poder marcar estas relaciones sin tener que realmente desperdiciar mucha parte del mapa, ¿no? Porque no sé, al pintar un mapa de América Latina, pues sí hay mucho espacio allí que no es relevante, ¿no? Y sí, justamente creo que esta idea de pensar qué es lo importante y eso hacerlo explícito, de pronto igual y se podría hacer un mapa más pequeñito como resaltando que me saqué estos 3 países, ¿no? Que agarré estos 3 para los motivos que necesito. Y sí, también me parece importante juntarlo con algunos, localizar algunos colectivos geográficamente en el sentido en que algunos están más asociados con unas dinámicas urbanas y otros más con unas dinámicas rurales, y que también un poco son las dinámicas pues de los conflictos a los que están asociados, ¿no? Históricamente, pues donde ocurre pues la dictadura chilena, en el caso de Chile, ¿no? Donde está ese foco de control de la dictadura que es muy distinto al conflicto interno que vive Colombia, ¿no? Que es mucho más rural. Entonces sí es importante allí. Y también me parece interesante asociar algunos puntos geográficos, sobre todo por las estéticas que se desarrollan en los textiles, porque algunas estéticas son, o igual, están mucho más asociadas a la montaña, a ciertos animales, a ciertas formas de cultivo, y otros pues están asociados a la ciudad, al barrio, ¿no? A la marcha, a la protesta, bueno, otro tipo de acciones que se plasman en las telas. Y pues eso también hace interesante ubicarlas en el territorio, ¿no? Pero sí, bueno, esa era como mi pregunta. Creo que la idea de los mapas discontinuos es la más acertada y pues ya sería cuestión de diagramarla para ver que quede bien, ¿no? Que quede clara. Y si tienen cosas en común, sí. Por ejemplo, una geógrafa, su tesis era de unos viñedos en comparativo en el Valle de Guadalupe, en no sé qué valle en Chile y no sé qué región de Argentina, pero ella quería cartografiar los viñedos. Entonces, por ejemplo, ella sí, fueron 3 mapas diferentes en donde en uno representaba la producción de vino en uno, en otro y en otro. Y la verdad salió que el México es el más chiquito, el que menos produce, en contraste con no sé qué, ¿no? Y entonces salió información que luego en una tabla puede ser comparativa. Pero como no tenía nada que ver un viñedo con el otro y con el otro, porque en uno se da en no sé qué tipo de valle, en otro tipo de no sé qué ecosistema y otro, pero al final, con los 3 datos hizo una tabla comparativa, con los 3 mapas y sacó sus resultados, ¿no? Desde un punto comparativo. Sí, pues justamente creo que hay que mirar eso que dices, ¿no? Si es más pertinente hacer mapas distintos o uno conjunto, bueno, creo que hay como dos cosas allí que me parece importante de retratar, pero la que me implica juntar los 3 espacios es justamente que va a marcar las trayectorias, ¿no? Como las relaciones en el sentido de cómo ellos se han relacionado entre ellos, ¿no? O sea, los encuentros que han tenido entre los distintos colectivos, que implica, pues obviamente, trazar estas líneas que los conecten.
Y allí es como donde me he visto a hacer este mapa grande, que ya ahora es, que se me hizo muy complejo de hacer en un primer momento porque era muy difícil dimensionar. Cuando un mismo colectivo se conectaba pues con uno que está en su misma ciudad a otro que está pues en otro país, ¿no? Pero entonces son dos preguntas, son dos temas. Uno es entre ellos, a otra escala, y otro es entre los tres países. Entonces, pues ahí sí viene el caso que estén juntos, ¿no? Para ver que es un mismo sistema, o sea, es un mismo sistema espacial que se vincula por los colectivos, que son puntitos azules, ¿no? Pero ya si queremos ver en un solo espacio más chiquito entre ellos, pues entonces tal vez otro mapa. Pero los dos en lo mismo, yo creo que por eso se te está complicando. Quizá. Son dos escalas, una muy chiquita y una muy grande. Quizá hay que hacer dos. O sea, podría tener una chiquita de la escala más grande nada más para que se vea México, Colombia y Chile. Y Exacto. luego tener la discontinua, pero en una escala mucho mayor, donde se puede ver con más detalle, pero en Sí. paralelo, ¿no? Porque no es solamente que se representa Chile, Colombia y México, sino que, o sea, ¿qué es lo que quería la de los vinos? Sino aquí hay relación entre estos colectivos, lo que no Sí. había entre el caso de los vinos. Entonces sí, Sí. tiene caso que estén en paralelo porque hay fenómenos asociados. Exacto. Ajá. Es Pues el es mismo la fenómeno. talacha, ¿no? Hay que hacer la talacha con estas cosas, yo creo, para, o sea, hacer mapas y ver. Yo creo que ese tipo de preguntas hacerse, ¿qué es lo que quiero representar? ¿Cuáles son las preguntas? ¿Qué quiero sacar de información? Las preguntas es dónde, asociado a qué elementos naturales y a qué elementos que ya se han transformado, ¿no? Y que tienen un significado especial. Y ya con eso hace uno su esquema con esos datos y ahora sí, ¿en cuántas escalas? Pero bueno, la verdad es que también es un poco intuitivo, ¿no? Entonces, pues hay que ir como experimentando. Y también qué se ve bonito y qué no se atiborra y... Ujú, ujú, ujú. Pero bueno, Sí. yo puedo ayudar en algo, bueno, pues aquí estoy. Muchísimas gracias. Ha sido muy, muy, muy interesante la consulta. Hemos exprimido algo ya, algún último explotación de Raquel para aprovechando. Tenemos un experto y en toda confianza se le puede, si yo puedo enseñar mis mapas terribles de carreteras, itinerario de carretera. Dice que no, Amaranta, bueno, esos mercados, como no los vemos, no sé si. Yo solo quería agradecer la exposición. Yo ya trabajé también con unos comerciantes y hice también unos mapas, pero obviamente no con esas señalizaciones, más bien eran bastante rústicas, y tomé el mapa del ferrocarril que iba de Veracruz a la Ciudad de México en el siglo XIX, y de ahí fui marcando los lugares de transporte de los comerciantes de gabanes. Eso fue lo que hice y me gustó mucho el trabajo porque justo con la doctora Raquel pues yo trabajé con la gente de Chiconcuac que conoció los bisabuelos o tatarabuelos, toda esta historia de los bandidos de Tepetlaustoc, le llaman ellos. Y todo ese recorrido que se hacía por esa región, lo que hacían ellos, dónde se escondían y cómo cruzaban hacia Río Frío. Muy, muy interesante. Muchas gracias, doctora. Gracias. Pues no sé si Berenice o no, nomás te estiras, ¿no?
No, doctora, mi mapa todavía está muy en pañales. No estás Entonces lista para comentar. No. Pues no sé si no hay otros comentarios, Hola, preguntas. igual, también mi mapa es muy rústico. Pues yo estaba trabajando un poco con las casas de trapiche de una sola familia y pues mi mapa es muy rústico en realidad, pero sí tracé algunos, por ejemplo, los caminos reales, las casas de trapiche, los lugares de donde se siembra la milpa, la caña, los ríos y las montañas, ¿no? Porque mi paisaje es muy agrario, ¿no? Pero pues no está muy bien hecho, que digamos, mi mapa. Sí. ¿Y en qué área, Esmeralda, es eso? Es en la Huasteca, es en la Sierra Madre Oriental. Entonces mi paisaje es muy accidentado de montañas y me estaba costando mucho trabajo representar justo este tipo de paisaje tan accidentado, ¿no? Para los caminos reales y este tipo de cosas. Ajá, básicamente era eso. Sí. Claro, entonces va a determinar todos tus datos, lo va a determinar las elevaciones, ¿no? Entonces eso tiene que ser a fuerza un dato de base, de estructural. Sí, porque en las zonas más cálidas, que es como en la parte más baja de 100 a 200 metros sobre el nivel del mar, es donde encontramos lo de los cañales. Ya un poco más elevado están las milpas, todavía un poco más en las copas de la montaña están los cafetales, ¿no? Entonces, tengo que cuidar mucho de esa parte de las elevaciones también. Uh-huh. Y las alturas. Pues eso tal vez con las tonalidades de colores, ¿no? Que tú usaste de las verde, montañas. Amarillo, verde claro, verde oscuro. Sí, entonces tú pones el color verde, o sea, va de 200 a 300. El más oscurito va de 400 a 500, ¿no? Y entonces ya cada uno te explica. Sí. Sí. Sí, estoy pensando en esos que ha hecho, que hacía Murra y la gente que trabaja en la región andina, donde cómo representas los pisos ecológicos de altura y luego hacer unos visto desde arriba y otros cortes horizontales, ¿no? Pero sí es un reto, porque son como bandas de... Sí, esas se llaman curvas de nivel y entonces cada una es un color o una tonalidad más bien, si es la misma montaña, haz de cuenta, y cada tonalidad es una altura. Eso lo tienes que hacer. Pues bueno, pues yo creo que agradecemos muchísimo a Raquel su tiempo y la información que nos has compartido, que creo que son cosas que nosotros que no estamos trabajando de esta manera, son cosas bastante nuevas, pero con mucha utilidad potencial para nosotros y pues ya hay que ver cómo lo podemos ir aplicando. Entonces, tal vez en el futuro te vamos a consultar de nuevo. Ya que lo tengan avanzadito. Sí. Bueno, pues yo creo que gracias. No será alguno. Otro comentario y pues muchísimas gracias por el tiempo y todo y pues ya solicitamos tu constancia para poder darte algo de trabajo que tú también nos has dedicado a explicar algunos elementos de estas herramientas. Muy bien, pues gracias, sí. Y pues mucho gusto a todos, acá yo estoy y a todas. Y cuentan conmigo para cualquier apoyo. Muchas gracias. 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 Y feliz fin de año a todos. Sí. Sí. Igualmente. Igual. Adiós. Adiós. Buenas noches.